Buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto del día de hoy. Tengamos nuestros corazones dispuestos para alabar a nuestro Señor, así como también estemos dispuestos a escuchar con atención el mensaje de este día. Hermanos, vamos a orar para presentar este culto delante del Señor. Bendito Señor, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque hoy que nos reunimos a través de estas herramientas, podemos estar seguros de que tú nos acompañas y te pedimos, Señor, que esta enseñanza, esta adoración sea no solamente de beneficio para nuestro corazón, para nuestra alma, Señor, pero que también podamos compartirla con aquellos que conocemos y que no te conocen. Bendícenos, Señor, y bendice la exposición de tu palabra, las alabanzas, y Señor, acompáñanos siempre en nuestra vida, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1, del 3 al 8. Como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos contentos de poder compartir una vez más con ustedes un poco de lo que hemos recibido de Dios a lo largo de este tiempo. Déjame contarte que alrededor del año 49 después de Cristo, años más, años menos, la iglesia cristiana en Jerusalén vivió una crisis social y económica un poco muy parecida a lo que estamos viviendo hoy en día en tiempos de pandemia. Mira, la iglesia en Jerusalén, la cual era pastoreada por Santiago o por Jacobo, y el pueblo en general, ellos empezaron a experimentar una hambruna terrible que trajo como consecuencia mucha pobreza, mucha enfermedad. Y sumado a todo esto, los líderes religiosos judíos estaban persiguiendo a los cristianos de la iglesia que seguía al Señor Jesús. Lo cual provocó que todos los cristianos de la iglesia en Jerusalén tuvieran que salir huyendo de Jerusalén para dispersarse por toda Judea, por Samaria, por Asia Menor, provocando así que cada uno se desconectara los unos de los otros. Esta dispersión, mejor conocida como diáspora, todos la conocemos como diáspora, trajo varias consecuencias similares a la comunidad de Jerusalén como las que vivimos hoy en día. Quiero mencionarte tres rápidamente. La primera es que aparentemente hubo una diseminación de la iglesia, es decir, la gente ya no podía reunirse para buscar al Señor. La segunda cosa que sucedió fue que los congregantes, al no tener un lugar donde reunirse en común, ellos se veían muy tentados a dejar su sentido de pertenencia y de fidelidad hacia su fe. Y por último, los congregantes, ellos empezaban a verse sumergidos en la cultura y en las costumbres de los lugares en los cuales ahora ellos se encontraban. Todo parecía indicar que se desconectaban unos de los otros, pero que también ellos estaban desconectando de su fe. Así que la carta de Santiago, titulada así por quien la escribió, en honor a su escritor, quien en griego o en hebreo realmente es Jacobos o Jacobo, esta carta es una carta muy pastoral, muy parecida a las cartas de Pablo, pero con algunas diferencias. No es igual totalmente a las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque las cartas de Pablo eran escritas a una iglesia en particular, que estaban en un lugar geográfico en particular y que tenían problemas y situaciones muy particulares, muy iguales. Pero, por el contrario, la carta de Santiago está dirigida a un grupo de personas que están dispersos, que ya no están en un solo lugar, que ya no son una iglesia que se reúne en un mismo espacio, sino que es una carta circular que andaba por todo Asia Menor, por toda Judea, por toda Samaria, circulando por todos lados, una carta dirigida por un pastor que busca dejar un legado de enseñanzas y de sabiduría a una iglesia que, como lo mencioné ya, está dispersa, está diseminada, o mejor dicho, está desconectada los unos de con los otros. Es una iglesia que ya no podía reunirse y que cada familia se encontraba en sus casas, en medio de sus comunidades pequeñas, intentando seguir al Señor. ¿Te parece algo parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy? Bueno, esta carta, la carta de Santiago o la carta de Jacobo, está llena de principios a través de los cuales Jacobo o Santiago buscaba meterse en los asuntos de las personas, y hasta el día de hoy me atrevo a decir, Santiago buscaba meterse en nuestros asuntos y enseñarnos cómo es que debemos de vivir en medio de tiempos de crisis, en medio de tiempos difíciles. Así que es importante que prestemos atención a esta carta, porque esta carta nos ayuda a vivir en medio de tiempos desconectados. Y nos enseña o nos guía a conectarnos nuevamente con la raíz o con el propósito de nuestra vida o de nuestro ser. Así que el libro de Santiago se trata pues de 12 breves discursos que nos hablan acerca de sabiduría. Son pequeños, son retadores, y aunque parece ser que no tienen secuencia el uno con el otro, la carta de Santiago es una invitación a la iglesia en general a ser sabios, a amar a Dios, pero también a amar al prójimo. Así que de eso se trata la carta de Santiago, y ese es el contexto en el cual esta carta fue escrita y el propósito o la razón por la cual se escribió. Quiero invitarte a que oremos rápidamente para que podamos darnos un pequeño clavado en esta carta. Señor, te damos gracias en este día por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque el día de hoy tenemos esta carta, la carta de Santiago, que nos habla en nuestro corazón. Una carta que es muy oportuna en este tiempo de dificultad, en este tiempo de desconexión, en este tiempo donde cada quien está en sus casas, donde cada quien está viviendo situaciones distintas y ni siquiera podemos reunirnos para alabar y adorar tu nombre. Gracias porque este mensaje es oportuno para nosotros. Y Señor, te ruego que tu Espíritu abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, y que tú nos llenes de la sabiduría necesaria para oír tu palabra y ponerla por obra.
Es mi oración, Señor, en el nombre de Jesús, y es lo que oro por la iglesia en Guadalajara, Señor. Amén y amén. Bueno, yo creo que definitivamente es imposible abordar toda una carta en un sermón. Estaría de locura poder abordar toda la carta en un sermón. Sin embargo, mi deseo es introducirles esta carta. Mi deseo es que poner en su boca y en su espíritu unos granitos de sal por ahí que les provoquen mucha sed, que les provoquen un deseo por conectarse, un deseo por echarse un clavado en esta carta y aprender y asumir los principios que en ella encontramos. Así que, quién sabe, quizás este sermón, este pequeño sermón sea el inicio de un estudio bíblico más profundo ahí en su iglesia, o una serie de sermones que podrán estar desarrollando entre todos ustedes para extraer todas las enseñanzas que Santiago tiene para nosotros. El día de hoy me voy a basar solamente en el capítulo 1, que es como una introducción a los otros 4 capítulos. Es como una forma de sintetizar de Santiago o de abordar toda la problemática general que posiblemente la iglesia estaba enfrentando en la diáspora, en la dispersión, en sus casas, pero que el día de hoy es oportuno para nosotros. Lo he abordado en 4 temas. Este sermón se llama Conectados, y estos 4 temas tienen que ver con cómo nos conectamos y con quién nos conectamos. El primer tema o el primer punto que quiero tratar el día de hoy es que nosotros debemos de estar conectados internamente, debemos de estar conectados con nosotros mismos. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4, dice, voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente, y dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ustedes serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y quiero empezar con este punto, el poder conectarnos con nosotros mismos, el poder conectarnos internamente, porque mira, si alguien sabía que la vida era dura, injusta y difícil, era Santiago. De hecho, él mismo experimentó todo esto. Unos días después de haber escrito esta carta, Santiago mismo murió martirizado. Y es que ese mismo Santiago nos deja esta premisa, la premisa de que las pruebas de la vida deben de llevarnos a producir perseverancia. Esto es muy interesante porque paradójicamente Santiago sabía que los problemas, las dificultades, tienen que producir en nosotros perseverancia y moldear nuestro carácter. Y mira, resulta muy sorprendente el consejo que Santiago les da a los creyentes, porque él está hablando a gente que está siendo perseguida, él está hablando a gente que está esparcida, que está en la diáspora, y él les dice, cuando enfrenten dificultades, ustedes tienen que considerar todo esto como un tiempo para alegrarse mucho. Y tú dices, Santiago, ¿cómo se te ocurre? No tengo trabajo, estoy enfermo, mi familiar está enfermo, acabamos de tener pérdidas en la familia, estamos viviendo situaciones difíciles. ¿Cómo se te ocurre decir que cuando vivamos en tiempos de dificultad es una oportunidad para alegrarnos mucho? Mira, las pruebas deben enfrentarse con una actitud de gozo y alegría. Es lo que Santiago está diciendo. Santiago les está diciendo a la iglesia que cuando vengan dificultades, ellos se afrenten a ellas con alegría y con gozo. No debemos de verlas como un castigo, ni como una maldición, ni como una calamidad, sino como una oportunidad en la cual nosotros podemos producir alegría. Bueno, quiero aclarar algo. Naturalmente, en estos 4 versículos, el apóstol Santiago, o Santiago, el hermano de Jesús, nos está hablando acerca de las pruebas que vienen del exterior. Más adelante, cuando tú y yo lleguemos al versículo 12 en adelante, Santiago también nos habla de las pruebas que nacen del interior de nosotros mismos. Pero es importante diferenciar ambas, porque las pruebas que vienen del exterior son una oportunidad para que nosotros podamos desarrollar gozo. Así que mira, los cristianos pueden enfrentar las pruebas con mucho gozo debido a que hay grandes ventajas, hay grandes beneficios que resultan de afrontar las pruebas de esta manera. Mira, la primera es que los problemas, cuando se toman de la manera correcta, producen en nosotros la preciosa cualidad de la constancia, la perseverancia. Y este punto es muy importante porque la fe, cuando la fe es probada, viene a ser como el oro. De hecho, si tú sigues leyendo un poquito más adelante y citamos a Pedro también, nosotros nos damos cuenta de que prácticamente cuando la fe es puesta a prueba, es como nuestra fe
es reflejada como el oro. El oro, entre más lo pones en fuego, entre más lo pasas por fuego, más puro es, más se purifica. Y nuestra fe funciona de la misma manera. Entre más es pasada por pruebas, entre más experimentamos dificultades y nos mantenemos firmes en medio de las dificultades, se produce constancia y por lo tanto nuestra fe es aprobada, cada vez es aprobada y recibe un mayor peso o un mayor valor en nuestra vida. Así que esa es una de las ventajas. Cuando nosotros tomamos las dificultades o los problemas de manera correcta, como ya lo dije, va a producir en nosotros esta cualidad de constancia. Así que la fe que está siendo probada viene a ser como el oro, un oro genuino que puede resistir la prueba del fuego. Mira, la constancia se trata pues, el resultado de la prueba de nuestra fe es la constancia, y la constancia se trata pues de mantenernos firmes. Aprender a mantenernos fieles en un proyecto que ya hemos comenzado, en una actitud o en un principio, en una idea. Aun cuando las circunstancias sean adversas, aun cuando las circunstancias sean difíciles, aun cuando las situaciones estén muy desconectadas, inclusive cuando los objetivos no pueden ser alcanzados, uno se mantiene firme, uno se mantiene inquebrantable, conectado a sus principios. De eso se trata la constancia. La constancia se trata de que podamos ser disciplinados en el compromiso que hicimos con el Señor, que hicimos con nuestra gente, que hicimos con nuestra iglesia, que hicimos con nuestros ministerios, en el compromiso que hicimos con la comunidad misma de servirles y amarles. De eso se trata la constancia. Y esto significa que cuando vengan pruebas, cuando vengan dificultades, cuando vengan situaciones adversas, uno tiene que mantenerse firme en lo que cree y en lo que decidió confiar en el Señor y entregar y ofrecer a los otros. Pero mira, la perseverancia no solamente, o la constancia no solamente es el único beneficio que nosotros recibimos de las pruebas. Cuando nosotros afrontamos las pruebas de la manera correcta, va a venir perseverancia, pero dice la Escritura que la perseverancia o la constancia van a tener un fruto más agrandado o van a tener un resultado mayor. Dice ahí el versículo 4, dice, así que dejen que crezca, que la constancia crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ustedes van a ser perfectos y completos y no les va a faltar absolutamente nada. Esto es muy interesante, porque ¿qué significa esto? Que las pruebas, las dificultades van a venir constantemente, va a estar siendo probada nuestra fe para que nuestra constancia vaya puliéndose, para que nuestra constancia, nuestra perseverancia vaya mejorando, vaya escalando un mejor nivel. Y cuando esto suceda, va a llegar un momento en el que nosotros vamos a ser perfectos y completos. Perfectos y completos. Y sabes que esta es nuestra meta. Nuestra meta es alcanzar la madurez y la plenitud espiritual. Eso es lo que significa perfecto y completo. Que tú puedas tener madurez y que tú puedas llegar a la plenitud espiritual. Y mira, la palabra perfecto es tan importante para Santiago que él la repite 7 veces en su carta. La palabra perfecto se refiere a la plenitud y a la integridad del ser. Es decir, significa vivir una vida completamente íntegra, donde tus acciones son consistentes con las enseñanzas y los valores que hemos recibido de Jesús. Esto es muy importante, iglesia, porque a veces dentro de la iglesia somos una cosa y afuera de la iglesia somos otra. Y como la comunidad a la cual Santiago le escribe ya no se está congregando en un templo, ya no tiene un lugar donde reunirse, a veces es fácil distraernos, a veces es fácil dejar de ser cristiano o dejar de vivir como cristiano. Sin embargo, la constancia tiene que producir en nosotros esta perfección y esta idea o este hecho de ser completos. Así que Jacobo sabe que la mayoría de nosotros, o que la mayoría de la iglesia en el primer siglo, pero obviamente también nosotros, Jacobo lo sabía, Santiago lo sabía, que muchos de nosotros vivimos con muchas inconsistencias. Vivimos como personas fracturadas, vivimos como personas desconectadas, y todos estamos más afectados de lo que realmente quisiéramos admitir. Quizás hay muchas cosas en nuestra vida que son ocultas y que nadie más ve, pero cuando nos analizamos a nosotros e interiorizamos en nuestro ser, nos damos cuenta de que sí, efectivamente estamos más afectados de lo que quisiéramos admitir. Sin embargo, Santiago entiende que Dios está en una misión para restaurarnos. Santiago entiende que el Señor ha iniciado una obra en nosotros para hacernos completos, para conectarnos con nosotros mismos.
Y esto es muy importante que lo entendamos, iglesia, porque cuando vemos las pruebas, cuando vemos las dificultades como esa oportunidad de que podamos presentarnos íntegros delante del Señor, como esa oportunidad de que podamos conectarnos con Él, grandes beneficios van a venir a nuestra vida. Así que, de ahora en adelante, cuando encuentres la palabra perfecto en la Escritura, a veces como que subimos el estándar demasiado, pero es mejor entender la palabra perfecto como algo completo. Y déjame ponerte un ejemplo. Si tú tienes una taza y tú dejas caer esa taza y se rompe en 10 pedazos, pero entonces levantas cada uno de esos pedazos y los pones nuevamente en su lugar y la unes y la taza vuelve a funcionar. La taza podría ser que no esté perfecta para nuestros estándares o nuestra idea de perfección, pero la realidad es que está completa y está cumpliendo su misión, su propósito. Y de eso se trata la perfección en la Escritura. Esa es la perfección para el Señor, que tú y yo podamos estar completos. Así que las pruebas pueden enfrentarse con mucho gozo debido a que junto con la fe van a producir perseverancia y constancia en nosotros. Y si la constancia llega a su plenitud, va a desarrollar cristianos completamente maduros, que no les hace falta nada. Cristianos que no se ofenden porque alguien no les habló, cristianos que están dispuestos a trabajar, a caminar la milla extra, a que si le piden la capa entreguen la túnica, cristianos que estén dispuestos a servir, a entregarse, porque han entendido que todo esto es una oportunidad para ganar un mejor lugar delante del Señor. Así que de eso se trata. De eso se trata nuestro primer punto, hermanos. Estar conectados internamente, estar conectados con nosotros mismos, que exista integridad dentro de nosotros, entre lo que creemos y lo que somos, lo que hacemos, que todas esas partes fragmentadas, que todas esas partes rotas de nosotros mismos y de nuestro carácter puedan llegar a ser perfectas y completas, íntimamente unidas, íntimamente conectadas en medio de un mundo que cada vez es más cruel, más frío y más difícil de sobrellevar. Ahora, ok, está muy padre todo lo que nos dice Santiago, está muy padre todo lo que te estoy compartiendo, pero seamos francos, ¿cómo podemos encontrar actitud de gozo en medio de la prueba? ¿Acaso esto no es paradójico? ¿Cómo podemos sentirnos contentos en medio de las dificultades? Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto que quiero compartirte el día de hoy es que nosotros también no solamente debemos de estar conectados con nosotros mismos, sino que también debemos de estar conectados con Dios. Acompáñame a leer del versículo 5 al 7. Dice así la Escritura: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían de esperar nada del Señor. Wow, Santiago aquí ya se puso rudo, ya sacó los guantes y empezó a dar cachetadas con guante blanco, ¿no? Pero es interesante lo que está diciendo Santiago, porque mira, ver las pruebas no produce gozo por sí misma. Pero cuando nosotros aprendemos a ver las pruebas y cuando nosotros aprendemos a ver la vida misma como Dios las ve, esto implica y requiere que nosotros podamos estar conectados con Dios. No hay otra forma de ver la vida y no hay otra forma de ver las pruebas si no estamos unidos al Señor, si no estamos conectados al Señor. Y esta conexión, esta comprensión se logra cuando nosotros adquirimos sabiduría. Esto es muy importante. Por ello Santiago escribió: si ustedes necesitan sabiduría, hermanos, si ustedes necesitan sabiduría para entender que lo que les está pasando en la vida es algo bueno, entonces pídanle al Señor sabiduría, porque Él se las va a dar y se las va a dar abundantemente y sin reproches, sin reprenderles por pedirla. Así que Santiago estaba asumiendo que sus lectores sentirían la necesidad de adquirir sabiduría y no solamente conocimiento. Dios no solamente proveerá sabiduría, sino que dice Santiago que el Señor lo va a hacer generosamente y abundantemente. Pero, ¿qué es la sabiduría? Vamos a intentar contestar esto. Podríamos abordarlo de muchas formas, pero obviamente necesitamos ver la sabiduría desde la perspectiva de Dios. La sabiduría, pues, en Dios es la comprensión infinita y perfecta de todo lo que es o todo lo que pudiera llegar a ser. Presta atención. Dios es la fuente de la sabiduría y la sabiduría está ligada con el hacer la voluntad
del Señor. Por lo tanto, quien rechaza su palabra o quien rechaza su voluntad, rechaza o pierde la sabiduría propia o la sabiduría en sí misma. En otras palabras, ya un lenguaje más mexicano, la sabiduría es la habilidad de ver nuestras dificultades, de ver nuestras carencias desde una nueva perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Así que la verdadera sabiduría significa decidir que Dios es bueno, la verdadera sabiduría significa decir que Dios es bueno a pesar de nuestras circunstancias. Regularmente nosotros como humanos estamos acostumbrados a ver el vaso medio vacío, pero con el Señor nosotros podemos ver el vaso no solamente medio lleno, sino ver el vaso totalmente lleno. Es cuestión de perspectiva. Y cuando nosotros recibimos la sabiduría de Dios, nosotros podemos tener esa habilidad de ver nuestras dificultades, de ver nuestras carencias desde la perspectiva de Dios. Y entonces entender que Dios sigue siendo bueno a pesar de nuestras circunstancias. Por ello, para recibir la sabiduría divina, en medio de las pruebas, el creyente debe de ser sabio al pedir sabiduría. Primero, debe de pedirla con fe y sin dudar. Lo acabamos de leer, ¿no? Pedir la sabiduría con fe y sin dudar, sin fluctuar. Es importante esto porque si alguien está fluctuando, dice Santiago, es como una ola del mar que un día está acá y un día está allá. Es una persona que tiene su lealtad dividida, no puede confiar en el Señor, no es una persona digna de confianza. Entonces, cuando nos acerquemos al Señor a pedirle sabiduría, tenemos que tener la certeza de que Él nos va a dar esa sabiduría. Por eso Santiago dice, pídansela, Él se las va a dar abundantemente y sin reproches. Así que eso es importante. La sabiduría nos hará confiar en el Señor a pesar de las circunstancias, y para eso podríamos leer del versículo 9 al 11. Dice ahí, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían de estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto. La flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. ¿Qué está intentando decirnos Santiago con todo esto? Porque efectivamente, tanto la riqueza como la pobreza no son malas en sí mismas. No podemos juzgar o cuestionar a alguien por ser pobre o por ser rico. Lo que Santiago está intentando decir es que a pesar de las circunstancias, ya sea pobreza o riqueza, ahí aprendemos que el Señor es bueno. Si somos pobres, es una oportunidad para abandonarnos en el Señor y confiar totalmente en Él. Y si somos ricos, la sabiduría nos debe de hacer entender que todo esto es pasajero y que todo pasará. Pero también Santiago nos enseña en los siguientes versículos que las tentaciones, en medio de las tentaciones, el Señor nos da la fuerza y la dirección para superarlas sin la necesidad de tener que culpar a Dios por lo que estamos atravesando. Sigamos leyendo, dice el versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas van a recibir la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Es interesante porque Santiago también nos está diciendo que si somos sabios vamos a entender que el Señor nos dará la fuerza para salir adelante en medio de las tentaciones que nacen de nuestro interior. Y también nos ayuda a ser sabios para no cuestionar a Dios o culparlo a Él de lo que vivimos. Así que, en forma breve y resumida, la sabiduría nos va a ayudar para no culpar a Dios, sino para entender que Él es generoso, para entender que lo que estamos viviendo, las dificultades que estamos viviendo son oportunidades para crecer y hacer las cosas mejor. Pero también Santiago nos dice que la sabiduría nos ayuda a entender que el Señor nos da un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad en Jesús. Vamos a leer los versos 16 al 18, dice así: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo a nosotros nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que Él nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su más valiosa
posesión. Qué hermoso es esto, iglesia. Es hermoso porque esto nos ayuda a entender. La sabiduría nos va a ayudar a entender que nosotros hemos recibido un nuevo nacimiento y por lo tanto hemos recibido una nueva oportunidad en Jesús. Así que hay que dejar de vivir en el pasado, hay que dejar de vivir en nuestras situaciones pasadas, en nuestras caídas, en nuestros errores, en las situaciones que nos afectaron y empecemos a vivir el hoy, sabiendo o entendiendo que hemos recibido una nueva oportunidad de parte del Señor. Esto es hermoso y esto nos lleva a entender que si nosotros nos conectamos con Él, nosotros podemos experimentar esta nueva vida en Cristo Jesús. Así que llevamos 2 puntos: conéctate contigo mismo y conéctate con Dios. Ahora, un tercer punto es: nosotros también debemos de conectarnos con la palabra. Mira lo que dice allí en el capítulo 1 del versículo 19 al 25. Dice así la escritura: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a ustedes mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y este es el tercer punto, iglesia. Tenemos que estar también conectados con la palabra, conectados con la palabra. Cuando hemos recibido esta nueva humanidad de la cual hemos hablado, que el Señor Jesús nos ha hecho nacer una esperanza viva, cuando hemos recibido esta nueva humanidad, este nuevo nacimiento, se debe de forjar en nosotros una nueva generación que no solamente es oyente de la palabra, sino que la pone en práctica, que la obedece. Esto es importante. Una generación que está conectada con la palabra de Dios es una generación que está conectada con lo más puro, los más puros y los más profundos sentimientos de Dios, porque sabemos que el Señor ha expresado toda su voluntad y todo su amor en la Escritura. Esto nos va a llevar entonces a obedecer la palabra. Pero Santiago dice algo muy particular acerca de la palabra. Él dice que es una palabra de verdadera libertad, la palabra de verdad y la palabra de la libertad. Y esta libertad, hermanos, consiste en que ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora nosotros somos libres para amar a Dios y libres para amar al prójimo. ¡Qué increíble es esto! El Señor nos ha hecho libres. Así que cuando estamos unidos a nosotros y estamos unidos a Dios y estamos unidos a la palabra, somos totalmente libres para amarle y libres para amar al prójimo. ¿Sabes por qué? Porque a fin de cuentas, la clave tanto para responder a las pruebas como para resistir la tentación se encuentra en la conexión que nosotros tengamos a la palabra. ¿Recuerdas a Jesús cuando está en el desierto y empieza a ser tentado por el diablo? Las 3 veces el Señor no sacó palabras de su propia sabiduría, no habló con su propia inteligencia, sino que Él dijo, escrito está. O Jesús dijo, así dice el Señor. Qué interesante es esto, porque Jesús estaba conectado con la palabra y la palabra le dio la fortaleza para soportar las dificultades. Así que el ser receptivos a la palabra, tener disposición a responder a ella y sujetarnos a ella, esto es algo totalmente esencial para el crecimiento espiritual. Jamás vas a crecer si no tienes en estima la palabra y no la pones por práctica. De muy poco sirve acumular conocimiento, iglesia. De muy poco nos sirve sabernos la Biblia al derecho y al revés si nuestra vida y nuestra práctica está totalmente lejos de lo que la Escritura nos enseña. Así que es importante que nosotros podamos estar unidos a la palabra para tener madurez y crecimiento espiritual. ¿Te acuerdas que hace rato hablábamos de eso, de ser completos y perfectos, de ser maduros y ser espiritualmente grandes, fuertes en el Señor? Así que nosotros debemos de aceptar la palabra de Dios y actuar con base a ella y permanecer en ella. Por ello, Santiago nos da algunos consejos y dice, debemos de ser rápidos para escuchar.
Por eso el Señor nos dio 2 oídos y solamente una boca. Debemos de ser muy lentos para hablar, igual de lentos o quizás hasta más lentos debemos de ser para enojarnos. ¿Sabes por qué? Porque la ira, el enojo, el fastidio, el estar hartos, nunca produce o no va a producir la justicia de Dios. Cuidado. Porque si nosotros actuamos enojados, actuamos con ira, actuamos por despecho, no, para que se le quite, no, simplemente voy a decir que no quiero participar porque pues me cae mal o esa idea no me gusta, si actuamos por esos impulsos, no estamos trayendo la justicia de Dios, es lo que dice Santiago. Y esta es una meta a la cual está dedicada la carta de Santiago, que la justicia de Dios y la madurez de Dios pueda ser impregnada en la vida del creyente. Por eso es que nosotros también debemos de quitar y remover. Santiago nos da otros consejos y nos dice, quita toda inmundicia o quita toda suciedad, toda abundancia de malicia y de maldad. A veces como que actuamos por pura malicia y por pura maldad, por llevar la contra, ¿no? Es importante que desechemos todo eso, porque eso no debe ser una actitud de un cristiano. Dice, y con mansedumbre o con humildad debemos de recibir la palabra que fue implantada. ¿Sabes por qué? Porque la palabra debe de nacer desde adentro. La palabra debe de arraigarse en un suelo fértil, pero en el suelo fértil de nuestra alma. Así que es importante que recibamos con humildad. Es importante que recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Ya sea que alguien venga a exhortarnos y entonces nosotros escuchemos con atención lo que alguien tiene que decirnos y recibamos la palabra, o ya sea que nosotros mismos usemos y tomemos de la palabra para exhortar a otros, para animar a otros. Es importante que siempre lo hagamos con humildad. Así que, hermanos, tanto debemos de amonestar con la palabra como recibir la amonestación que viene de la palabra. Mira, alguien sabio y alguien conectado a la palabra va a obrar siempre de esta manera. Va a amonestar con la Escritura y va a aceptar las amonestaciones que vienen de la Escritura. Y si se convierten en un hacedor de ella, no solamente la van a escuchar, y no solamente van a acumular conocimiento, sino que se van a conectar con la palabra y la van a poner por práctica. Por eso es que uno debe de convertirse, o me atrevo a decir, uno debe de seguir convirtiéndose en cada ocasión que se haga clic, que se haga conexión con la palabra. Yo no sé tú, pero esa debe ser nuestra meta de todos los días, que al tener un encuentro con la Escritura, podamos ser confrontados con ella, podamos hacer clic, podamos hacer conexión y nuestra vida sea invitada a cambiar. Y mismo Santiago nos pone el ejemplo de un espejo. Y él dice, es como aquel hombre que se ve frente a un espejo y luego se retira y se olvida. Mira, es interesante porque Santiago aquí utiliza particularmente la palabra hombre masculino. Yo estoy seguro que si una mujer se para frente a un espejo y ve alguna imperfección ahí, no va a estar quieta, va a estar totalmente inquieta hasta que corrija lo que ve. Pero a veces los hombres llegamos, vemos en el espejo, vemos que nos salió un grano y nos vamos y se nos olvida esas situaciones. Y Santiago está diciendo, no debemos de ser como el hombre que se ve en el espejo y se olvida de lo que vio. Al contrario, debemos de vernos al espejo, vernos en la Escritura y preocuparnos profundamente por generar cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque alguien conectado con la palabra se compromete por hacer los cambios necesarios, no en la vida del otro, no juzgando al otro, sino en sí mismo. Así que, mira, iglesia, debemos pues de mirar atentamente en la perfecta ley que nos hace libres. Pero yo me preguntaba y decía, ¿cómo es posible que una ley nos haga libres? Parece otra vez una paradoja, ¿no? Hace un ratito Santiago usaba la paradoja de alegrarnos en las pruebas y ahora está diciendo que la ley puede hacernos libres. Pero la realidad es que sí, la ley pareciera que implica restricciones, por lo tanto falta de libertad, pero no es así con la ley de Dios. La ley de Dios, su perfecta ley, va a proveernos de una libertad verdadera. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran. Pero también el Señor Jesús dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Así que yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es esta ley de libertad? ¿Recuerdas ese nuevo mandamiento que el Señor Jesús les dio a sus discípulos en Juan 15? Les dio un nuevo mandamiento, les doy, que os améis unos a otros. Que se amen unos a otros. Así que, ¿cuál es la ley de la libertad? ¿Cuál es el mandamiento que nos hace libres? El amar a Dios
y el amar al prójimo. Cuando tú amas a Dios y cuando tú amas al prójimo, vas a empezar a experimentar un verdadero sentido de libertad y de plenitud, porque vas a estar cumpliendo el propósito para el cual fuiste llamado y fuiste traído a esta tierra. Así que esta ley de Dios nos libera y nos lo hace con dos propósitos. Amar a Dios, como ya lo dijimos, reafirmando nuestra conexión con Él, y el segundo propósito es amar al prójimo, afirmando una nueva o una renovada conexión con el prójimo. Y esto nos lleva al cuarto punto con el cual quiero terminar. El último punto es que nosotros debemos estar también conectados con el prójimo. Vamos a hacer un recuento rápidamente: conectados con nosotros mismos en nuestro interior, conectados con Dios, conectados con la palabra, y por último, y no menos importante, conectados con el prójimo. ¿De qué se trata? Vamos a leer ahí el versículo 26 al 27 para empezar a cerrar todo. Si tú afirmas, dice Santiago, ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Qué interesante es esto. Mira, presta atención, porque estar conectado con el prójimo se trata de tres cosas. Se trata de hablar con amor, ¿sí? Santiago está hablando de aquellos que no pueden refrenar su lengua. Y no solamente tiene que hablar de groserías, tiene que ver con nuestra boca. Más adelante, si tú sigues estudiando Santiago, te das cuenta que nosotros usamos nuestra boca para juzgar. Nosotros usamos nuestra boca para señalar, pero también usamos nuestra boca para mentir. Y es importante que un verdadero cristiano que esté conectado con Dios, que esté conectado a la palabra, que esté conectado consigo mismo, también esté conectado con su prójimo, y por lo tanto no lo juzgue, no lo señale y no le mienta. Es importante entonces que podamos hablarle con amor al prójimo, como lo dice el resto de la carta. El segundo punto interesante es que de estar conectados con el prójimo es que al prójimo también hay que servirle. Hay que servir al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El cercano, el que está cercano a mí, el que está directamente cercano a mí. Ese es el prójimo. ¿Por qué? Porque también solemos ser elitistas, solemos ser selectivos, opresores, esclavistas. Y si tú sigues leyendo Santiago, te vas a dar cuenta que Santiago también refuta todas estas prácticas. Porque es importante que así como tratamos a los ricos, también tratemos a los pobres, porque tienen la misma dignidad humana delante de Dios y delante de nosotros. Y por último, un verdadero cristiano es alguien completamente devoto y comprometido con el reino, sin que se corrompa. Y es importante que aprendamos a vivir el reino y participar en el reino sin corrompernos. Quiero terminar con este reto, quiero terminar con lanzando esta convocatoria a todos ustedes, iglesia. Hemos llegado al final de este sermón y el reto es muy claro, pienso yo. Conéctate. Conéctate contigo mismo y date cuenta de tus habilidades, date cuenta de tus limitaciones, pero sobre todo, date cuenta de tu potencial. Que puedas llegar a ser completo, que tú puedas llegar a ser perfecto con las actitudes correctas. Tienes que aprender a hacer las paces contigo mismo, contigo misma. Tienes que aprender a ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Y tienes que ser la iglesia. Tenemos que ser, mejor dicho, la iglesia que debemos ser. Una iglesia que vive y que se presenta fuera de sus cuatro paredes. Y aunque no nos podamos reunir, aunque no podamos congregarnos, sé tú la iglesia. Sé tú la iglesia en tu colonia. Sé tú la iglesia en tu casa. Sé tú la iglesia con tus hijos. Sé tú la iglesia con tus hermanos. Sé tú esa luz que se enciende para ponerse encima de la mesa para alumbrar a todos los demás. Conéctate con Dios. Necesitamos sus ojos, necesitamos su mente, su sabiduría, su forma de ver y percibir la vida para no andar sospechando de todo mundo, para no estar pensando que todo el mundo viene en nuestra contra, para no ser un estorbo en los planes de Dios y a los demás, sino para ser un instrumento de mucha ayuda y bendición. Necesitamos conectarnos con nosotros mismos y conectarnos con Dios. Conéctate con la palabra, iglesia, porque en la palabra vas a encontrar el camino a seguir para ser transformado, para ser renovado, para ser un fiel practicante, para ser liberado. Empéñate en conocerla, empéñate en practicarla, conéctate con la palabra. Y por último, y como dije ya, no menos importante, conéctate con tu prójimo, con tu semejante. Conéctate con tu iglesia, con el necesitado.
Muere a ti mismo de ser necesario y date cuenta de que eres libre para servir. Eres libre para cumplir el propósito por el cual estás aquí en la tierra. Desconéctate del mundo, por favor, y conéctate con lo que realmente importa. Muchas gracias, iglesia. Les mandamos un saludo desde Zacatecas y que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Hasta luego. Vamos a dar gracias por los elementos. Padre amado, te agradecemos por este pan que representa el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo y murió por nosotros, Señor. Gracias también por el vino que representa la sangre de Cristo. Señor, gracias porque tú nos has lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y nos has limpiado de todo pecado. Te alabo, mi Dios, porque eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Padre, por la palabra que tú nos diste. Gracias porque hablaste a nuestro corazón. Gracias porque nos permitiste estar aquí reunidos. Te damos la honra y la gloria, mi Señor, y te pido que bendigas a mis hermanos y nos lleves con bien a nuestras casas. Por Cristo Jesús. Amén.